Hola, buenas noches. Vamos a continuar con nuestras asesorías. El día de hoy está con nosotros Diana Guadarrama. Ella es estudiante de la licenciatura de médico cirujano y está en el quinto semestre. Vamos a ver función circulatoria y recuerden que sus preguntas hasta el final de la asesoría. Entonces, cuando gustes, Diana, puedes comenzar. Ahí, ¿ya me escuchó? Ya. Ah, ok. Es que no tenía encendido el micrófono. Bueno, yo les voy a dar el tema de función circulatoria y yo creo que es uno de los más importantes y que seguro les van a preguntar en su examen. Aparte, les va a servir para sus materias futuras en los siguientes semestres. Vamos a ir tratando, bueno, vamos a ver 6 subtemas y vamos a ir tratando de desglosarlos cada uno. Vamos a ver principios biofísicos de la función circulatoria, después la circulación mayor y menor, la distensibilidad, la capacitancia, resistencia y el flujo sanguíneo, que son básicamente conceptos, pero son igual importantes. La ley de Ohm, la fórmula de Poiseuille-Hagen, la ley de Laplace y el número de Reynolds. Después tenemos factores que determinan el flujo, como la diferencia de presión y la resistencia. Y por último, vamos a ver algunas funciones importantes del endotelio. Ok, entre las funciones de la circulación, nuestro sistema circulatorio va a contar con funciones muy importantes, así como tenemos el sistema digestivo o el sistema endocrino. Yo creo que el sistema circulatorio va a ser una de las más importantes. Entre ellas van a estar las células van a recibir oxígeno y nutrientes gracias a la sangre, a la circulación, como el oxígeno, algunas otras sustancias que las células necesiten para funcionar correctamente y para que se mantengan los estados, por ejemplo, de electrolitos o de otras sustancias. Va a funcionar también como transporte para todas las sustancias o las moléculas que vamos a desechar o que necesitamos sacar de nuestro cuerpo. Desechos como la creatinina o como el dióxido de carbono también van a viajar por el torrente sanguíneo. Y en este caso tenemos un ejemplo del hígado y el riñón, que son los órganos en los que a los que van a ir generalmente estos desechos y se van a excretar puede ser por vía renal o por vía hepática, en el caso de los medicamentos, cuando ya ejercieron su función en dicho órgano o célula, pasan al hígado y de ahí ya sea que pasen a la circulación y de ahí al riñón, a la vía renal o a la vía biliar y de ahí se desecha por vía digestiva. Otra función importante va a ser la comunicación entre las células u órganos por parte de las hormonas. Las hormonas van a ser como mensajes que las células necesitan para poder comunicarse y ejercer funciones. Entonces, la célula secretora que puede estar desde el hipotálamo o la hipófisis, que van a ver más adelante en endocrino, hasta la célula diana, para que pueda ejercer su función, pues necesita viajar y lo hace a través de la sangre. Entonces, bueno, otra función va a ser la regulación de la temperatura. Por ejemplo, en el frío, los vasos sanguíneos se van a constriñir y pues le van a dar prioridad a los órganos vitales como son el cerebro o el corazón, mientras que en las extremidades, pues es por eso que en el frío luego las manos se ponen heladas, porque ahí hay una vasoconstricción, a diferencia de cuando estamos en un clima cálido, por ejemplo, donde hay vasodilatación, y es por eso que las personas a veces en el sol se ponen rojitas. Va a ser también importante en la regulación de los líquidos. Por ejemplo, cuando necesitamos regular la presión arterial, va a actuar la hormona antidiurética. En el caso de que estemos deshidratados, también va a ser importante porque por medio de la circulación van a llegar a ciertos receptores que van a activar sistemas de regulación
para que la sangre tenga los niveles de osmolaridad y los niveles de líquidos suficientes o, bueno, adecuados. Otra función importante va a ser, pues, el sistema inmunológico, porque aquí en la sangre, pues, vamos a tener anticuerpos, cualquier antígeno que se presente o sustancia que pueda desencadenar una respuesta inmunológica, va a ser principalmente a través de la sangre. Entonces, estas son las funciones como muy generales de la función circulatoria y después vamos a pasar a las características físicas de la circulación. Vamos a encontrar diferentes tipos de vasos sanguíneos en la circulación en todo nuestro organismo. Vamos a ir desde lo más grande hasta lo más pequeño. Entonces, en primer lugar, vamos a tener las arterias, que estas se van a caracterizar por una mayor presión, es decir, van a tener una mayor presión porque, pues, cuando viene de la sístole, el corazón va a expulsar la sangre con muchísima presión, entonces la aorta debe ser suficientemente gruesa y fuerte para que resista esta presión. Entonces, un ejemplo, pues, es la aorta. Después la aorta se va a ramificar en diferentes arterias y estas arterias van a su vez van a clasificarse, bueno, a dividirse en arteriolas. Estas arteriolas van a ser muy importantes porque van a determinar el flujo sanguíneo en cada órgano. Es decir, las arteriolas van a ser las que van a determinar si llega más sangre o si llega menos sangre, va a ser a través de las arteriolas y es porque tiene la capacidad de contraerse o de dilatarse. Y ahorita les explico un poquito más acerca de la estructura, pero bueno, aquí en la imagen podemos ver que viene la sangre oxigenada desde el corazón, se va ramificando en arterias y de ahí se va ramificando en arteriolas. Después de ahí llega a los capilares. Este va a ser después de las arteriolas y en los capilares se va a dar el intercambio. Cualquier sustancia, cualquier molécula, el oxígeno y cualquier cosa que se tenga que intercambiar con algún tejido, con alguna célula, va a ser a través de los capilares. Y es la forma más chiquitita de estos vasos sanguíneos. Ya que, ya que intercambiaron las sustancias, por ejemplo el oxígeno, van a pasar al sistema venoso, al capilar venoso, y de ahí van a pasar a las vénulas. Después de ahí vamos a llegar a las venas, que se van a encargar de recoger pues todas las vénulas, las chiquitas, y van a llegar en conjunto a las venas cavas, a la vena cava superior e inferior, que su principal función pues va a ser juntar o bueno, sí, juntar toda la sangre que ya viene desoxigenada, que ya realizó el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes. Y bueno, ese es el orden en el que van a estar. Entonces vemos cómo aquí en esta gráfica vemos en la parte vertical tenemos la presión y en la parte de abajo vamos a tener desde la aorta, que es la que sale del corazón, hasta que regresa del corazón, todo el recorrido que lleva. Y vamos a ver cómo conforme va avanzando de regreso al corazón, va a haber una caída en la presión. Entonces la aorta va a salir con una presión de 120 milímetros de mercurio. Pues es lógico porque toda la presión que necesita para llegar hasta los dedos de los pies, por ejemplo, pues va a ser mucha. Entonces es por eso que la aorta y las arterias van a estar capacitadas para resistir una mayor presión. Después de ahí va a caer a las arterias, a las arteriolas, luego a los capilares. Y en los capilares vamos a tener una menor presión respecto a la aorta. Y así hasta que llega a la vena cava. Aquí abajo podemos ver algunas representaciones, como si cortáramos los vasos sanguíneos de manera transversal. Vamos a tener el diámetro de la aorta, va a ser de aproximadamente 25 milímetros, pues va a ser la arteria más grande. Sin embargo, su capa muscular no va a ser tan gruesa
como la de las arteriolas o las arterias, por ejemplo. Las arterias van a contar con 4 milímetros de diámetro, las arteriolas van a contar con 20 y de ahí se van a seguir hasta la vena cava. Y bueno, aquí entre los vasos sanguíneos vamos a tener diferentes características que van a diferenciar a una arteria de una vena, de un capilar también. Entonces, en la arteria se va a caracterizar principalmente por tener un músculo liso, que es el que va a estar encargado de regular este flujo sanguíneo o la presión arterial, por ejemplo, porque esta capa, la túnica media, va a ser, pues, va a responder a muchísimos estímulos y sustancias que van a actuar como vasodilatadoras o van a constreñir el vaso sanguíneo. Y las arterias siempre van a tener un tono muscular, es decir, aunque no haya ningún estímulo por parte del endotelio, por ejemplo, el dióxido de carbono, siempre va a mantener un tono muscular por parte del sistema nervioso simpático. En cambio, las venas se van a caracterizar principalmente por válvulas. Estas válvulas le van a ayudar a las venas a regresar toda la sangre al corazón, porque recuerden que la vena no tiene mucha presión, o sea, la sangre que pasa por la vena no va con mucha presión. Entonces, se va a ayudar de las válvulas para poder para que toda la sangre pueda llegar de regreso al corazón. Ahora, las venas van a funcionar como un reservorio importante. Ahorita les voy a explicar por qué. Reservorio se refiere a que una cantidad grande de sangre la vamos a encontrar ahí, de toda la que tenemos en el cuerpo. Entonces, estas van a ser las capas de los vasos sanguíneos. El epitelio, que va a ser la capa que va a estar en contacto con la sangre directamente. Luego, más al exterior, va a estar la túnica íntima. Y después va a seguir la túnica media, que es el músculo, la capa muscular. Y después vamos a encontrar la túnica adventicia. Ahora pues van a ser muy diferentes al vaso capilar, porque si se dan cuenta aquí en el capilar, solo va a estar revestido de epitelio o endotelio, que es el epitelio de los vasos sanguíneos. Entonces esto tiene lógica porque pues va a ser más fácil para todos los nutrientes y para todas las sustancias que se requieran intercambiar, pues atravesar solo esta capa a que atraviesen pues toda la túnica media y todas las que se ven acá a la izquierda. Entonces es por eso que el capilar solo tiene esa capita de células, más la membrana basal. Aquí hay un video en donde se ven ejemplificadas las capas. Esa va a ser la túnica íntima, que va a ser la que está en contacto y está formada por células cúbicas, epiteliales. De ahí le va a seguir la túnica media, que es la capa muscular. Y después va a seguir la túnica adventicia, que va a ser la que va a revestir a todas las capas. Y aquí podemos ver un corte transversal. De adentro hacia afuera vamos a encontrar la túnica íntima, después tejido conectivo, que nos va a ayudar a mantener ese tono también, la membrana elástica interna, y después así se ve la capa muscular, y pues hasta en la parte más exterior vamos a encontrar la túnica adventicia. Ahora aquí hay una tablita como con las características más importantes entre las arterias y las venas para distinguirlas. En las arterias, pues vamos a tener siempre más oxígeno porque van a ser las que salen del corazón. Entonces, vamos a encontrar más oxígeno en ellas. Y en las venas vamos a encontrar siempre más dióxido de carbono. Sin embargo, hay una excepción en el cuerpo. Si alguien, a ver, es que no puedo ver si tienen dudas, pero si tienen alguna duda en lo que voy hasta ahorita, siéntanse en confianza de preguntar y lo volvemos a explicar. Entonces, si hay una duda, me interrumpen. Entonces, va a haber aquí una
una excepción, que es en la arteria pulmonar y en la vena pulmonar. Siempre en las arterias pues va a ser más oxígeno. Sin embargo, en la arteria pulmonar, que es la que va hacia los pulmones, vamos a encontrar sangre desoxigenada porque va a ser la que viene de todo el cuerpo y que ya se usó y que ya está cargada de CO2, de dióxido de carbono. Va a llegar al corazón y de ahí a los pulmones para que se oxigene. Entonces, esa va a ser la única excepción en donde la arteria pulmonar y la vena pulmonar van a estar invertidas. La vena va a tener más oxígeno y la arteria va a tener más dióxido de carbono. La túnica gruesa y las fibras elásticas van a ser características de las arterias, mientras que en las venas sí vamos a carecer de fibras elásticas. Ahora, esto es importante. Las arterias van a ser menos distensibles que las venas. Las venas se van a caracterizar por ser más distensibles porque, si recuerdan, bueno, la túnica media, la capa muscular, va a ser más delgada, entonces va a tener más capacidad a extenderse. Ahorita les explico más ese concepto, pero bueno, en general es esto. Las arterias, esto es importante también, van a manejar siempre una presión alta y el flujo va a ser muy veloz, mientras que en las venas, debido a la presión débil, va a ser una velocidad, la sangre va a viajar con una velocidad lenta. Ahora vamos a pasar a los volúmenes de sangre de la circulación. En la circulación total, es decir, en toda la sangre que tenemos en el cuerpo, va a estar distribuida en diferentes proporciones en los diferentes órganos que tenemos. Por ejemplo, en el corazón se va a encontrar el 7% de toda la sangre total. En los pulmones vamos a encontrar el 9% de toda la sangre total. Mientras que en la circulación sistémica, vamos a encontrar un 84% de toda la sangre que está en nuestro cuerpo, va a estar en toda la circulación. En el sistema venoso, de ese 84%, 64% lo vamos a encontrar en las venas. A esto se refiere con que las venas sean un reservorio de sangre, porque mucha cantidad de sangre la vamos a encontrar aquí en las venas, van a estar aquí. En las arterias va a estar el 13% de toda la sangre y en las arteriolas y los capilares va a estar el 7%. Entonces, aunque tenemos millones de capilares, vamos a tener una cantidad de sangre pues menor en comparación a las arterias y al sistema venoso, porque pues la sangre fluye más lento y por el tamaño de los mismos capilares. Ahora, si hablamos un poquito de las presiones, aquí en la imagen de la derecha encontramos las cámaras del corazón y vemos aquí que de la aorta va a salir con una presión de 100 milímetros de mercurio. Entonces, va a viajar por todo el cuerpo, va a llegar a los capilares y para cuando regrese la sangre ya desoxigenada a la vena cava, va a tener una presión de 0, porque se va a ir perdiendo toda esta presión conforme va avanzando. Y bueno, debido a que en los capilares pues baja muchísimo la presión y el flujo, pues aquí es en donde se va a perder gran parte de la presión. Y va a llegar aquí con 0 milímetros de mercurio, la sangre ya desoxigenada, a la aurícula derecha y va a pasar a la circulación pulmonar, en donde en los capilares pulmonares va a haber una presión de 7 milímetros de mercurio. Esa presión es precisamente para que pueda haber un intercambio. Entonces no puede haber una presión muy alta porque si no, no le daría tiempo a las células de hacer intercambio de oxígeno y demás cosas. Entonces, bueno, y en la parte de abajo, en donde dice venas, vénulas y senos venosos, aquí vamos a encontrar una presión capilar de 17 milímetros de mercurio. Entonces, en el extremo arterial, que es el que viene del corazón, vamos a tener 35 milímetros de mercurio. Y en el extremo venoso, vamos a encontrar una presión de 10 milímetros de mercurio.
siendo en los capilares, justo en el centro, en donde se está haciendo todo el intercambio, una presión de 17. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna duda hasta aquí, pueden interrumpirme. Después vamos a encontrar, o bueno, vamos a tener tres principios de la función circulatoria que van a ser muy importantes para entender cómo funciona. El primero va a ser el flujo sanguíneo. El flujo que nos dice que el flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según la necesidad tisular. Esto quiere decir que cada órgano va a encargarse de regular su propio flujo sanguíneo individualmente. Entonces, si el riñón necesita más oxígeno, necesita más nutrientes, más flujo sanguíneo, se va a encargar de regularlo a través de las arteriolas, que son las que dijimos que se van a encargar de eso, de aumentar o disminuir el flujo. Y esto va a ser independiente a todo el flujo sistémico. Entonces, el riñón se va a encargar de su propio flujo, el corazón de su propio flujo, y así con cada parte del cuerpo, según la necesidad que tengan. Podríamos pensar en un ejemplo de esto cuando hacemos ejercicio. Cuando estamos en reposo, el flujo está distribuido en diferentes proporciones en todo el cuerpo, de manera basal. Sin embargo, al hacer ejercicio, toda la sangre se va a ir al músculo esquelético con el fin pues de suplir las necesidades que está requiriendo el músculo esquelético. Y esto pues va a ser de manera individual por los músculos. El segundo nos va a hablar del gasto cardíaco, y es que el gasto cardíaco va a ser la suma de todos los flujos locales. Entonces, cada órgano, cada parte del cuerpo va a regular su propio flujo sanguíneo. Y entonces esto, o sea, no sé, si el hígado aumentó su flujo sanguíneo porque necesitaba más sangre, esto va a provocar que aporte mayor flujo y a la vez mayor retorno venoso, es decir, va a ser mayor la sangre que regrese al corazón, y esto va a determinar el gasto cardíaco. Entonces, la suma de la regulación que todos los órganos estén teniendo va a ser lo que determine el gasto cardíaco. Si en un órgano aumenta el flujo, pues el gasto cardíaco va a ser mayor porque va a haber mayor retorno venoso, es decir, va a estar regresando más sangre al corazón. Y después, el tercer principio nos dice que la regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local. En los dos primeros nos referíamos al flujo sanguíneo y al gasto cardíaco, que sí tienen que ver, o bueno, se relacionan con el flujo de los tejidos, con la necesidad tisular. Sin embargo, la presión arterial va a ser diferente. La presión arterial va a ser independiente porque esta va a estar regulada por diferentes sistemas. Por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se va a encargar a través de receptores que detectan la osmolaridad, va a regular la arterial. Van a existir otros mecanismos como la hormona antidiurética, por ejemplo, que se van a encargar de la regulación de la presión arterial, así como también la activación del sistema parasimpático o del sistema simpático. El sistema parasimpático, por ejemplo, va a regular la presión arterial a través de una disminución de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, el sistema nervioso simpático lo va a hacer a través de receptores directamente que podemos encontrar en los vasos sanguíneos. Entonces, la presión arterial, bueno, esto se refiere más que nada a que si un tejido está regulando su flujo, aumentando, no sé, la cantidad de sangre que le llega, esto no va a modificar en gran medida la presión arterial que tenga, ni tampoco el gasto cardíaco que haya. No va a modificar la presión, porque la presión va a estar regulada por otros mecanismos.
Ahora vamos a explicar la circulación mayor y menor. Les voy a hacer un esquemita para que se entienda. Con fines didácticos vamos a, bueno, dibujé esto así, pero no, obviamente no están ubicadas así las arterias que salen del corazón ni que entran, pero es para que se entienda mejor. Entonces, tenemos que el corazón pues va a ser una cámara, va a ser un sistema de 2 cámaras, bueno, 4 cámaras, perdón, y 2 sistemas cerrados. Vamos a tener aquí vamos a tener la aurícula derecha, la aurícula izquierda, perdón, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el lado izquierdo. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos a nuestra personita, ¿no? Que nos va a representar todo el organismo. Entonces, ya, pues todas las células van a necesitar oxígeno y ya que lo utilizaron, recuerden que van a llegar a los capilares venosos, a la parte venosa, y de ahí va a llegar sí, las van a recoger unas venas más grandes y de ahí otras más grandes y así, ¿no? Hasta que llegue a, a la aurícula derecha como sangre desoxigenada o a la aurícula perdón, a la vena cava, dije aurícula. Bueno, sí, aurícula derecha por medio de la vena cava superior e inferior. Van a llegar aquí como sangre desoxigenada y esta ya que llega aquí a la aurícula derecha, va a pasar al ventrículo derecho y de aquí, del ventrículo derecho, a través de la vena pulmonar, de la arteria pulmonar, perdón, va a llegar hasta los pulmones. Va a llegar aquí a los pulmones y aquí es en donde se va va a haber el intercambio para que se pueda oxigenar la sangre. Y ya que está oxigenada la sangre de los pulmones, va a llegar a la aurícula izquierda y ya que llegue aquí, ya oxigenada, va a pasar al ventrículo izquierdo, oxigenado, y va a salir por medio de la arteria aórtica hacia todo el cuerpo. Entonces, es básicamente así. Va a llegar, tenemos entonces de los capilares que ya utilizó, vamos a llegar a las venas, que va a llevar la sangre desoxigenada hasta por medio de la vena cava inferior y superior, va a llegar hasta la aurícula derecha, va a pasar al ventrículo derecho y de ahí va a llegar a los pulmones en donde se va a oxigenar y ya oxigenada va a llegar acá al ventrículo izquierdo, de ahí a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y de ahí a todo el cuerpo. Entonces aquí tenemos representado así como de forma esquemática la circulación mayor y menor, que va a ser la mayor, la que está en rojo, y la menor, la que está en azul. Entonces aquí hay otros 2 esquemas. Aquí tenemos lo mismo. En la imagen de la parte izquierda tenemos que de la aorta pasa a todo el organismo, a todo el cuerpo, hasta los pies, las manos, la cabeza, todo. Se utiliza el oxígeno, los vasos se cargan de dióxido de carbono, regresan aquí a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho y de ahí al pulmón. Y así está. Acá en la parte derecha tenemos lo mismo. Es como un ciclo y van a ser sistemas pues cerrados, nunca se van a combinar, nunca va a pasar de ventrículo a ventrículo o de aurícula a aurícula de manera fisiológica. Entonces tenemos aquí, empezamos con la aorta, bueno, con el ventrículo izquierdo. Lanza la sangre por medio de la sístole, lo lanza hacia la aorta. Recuerden que la aorta
va a ser la que recibe mayor presión para que llegue a cada parte del cuerpo. De la aorta va a llegar a las arterias periféricas, de ahí a los capilares. Y en los capilares bueno, los vasos sanguíneos van a soltar el oxígeno y los nutrientes que sean necesarios y se van a cargar de CO2, de dióxido de carbono, que es el desecho de los tejidos o de las células que tengamos. Y después la sangre va a regresar al corazón, pero cargada de dióxido de carbono, y va a llegar a las venas otra vez, y luego a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y en los pulmones es donde se va a oxigenar para que vaya otra vez a la aurícula izquierda y sea lo mismo, un circuito. Entonces, pues la circulación menor pues va a ser pulmones, corazón, de los pulmones al corazón, del corazón a los pulmones, corazón, pulmones. Entonces, eso va a ser el circuito que va a recorrer. Y la mayor, o la sistémica también se llama así, pues va a recorrer todo el cuerpo. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No. Ok, si tienen alguna duda me dicen, con confianza. Después, el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo lo vamos a definir como qué tanta sangre pasa a través de un vaso sanguíneo durante una determinada unidad de tiempo. Por ejemplo, puede ser cuántos mililitros pasan por un vaso sanguíneo por cada minuto. Entonces, aquí en el flujo sanguíneo estamos hablando de cuánto volumen por minuto o por tiempo. Y es importante que no lo confundamos con la velocidad, porque la velocidad de la sangre, pues va a ser, bueno, la velocidad sería como qué distancia recorre, ¿no? Como, sí, qué distancia recorre en unidad de tiempo, por unidad de tiempo. Pero aquí es cuánto volumen de sangre. El flujo sanguíneo lo vamos a encontrar que va a estar determinado, bueno, va a haber factores que nos van a modificar este flujo sanguíneo y ellos van a ser el gradiente de presión o la diferencia de presión y la resistencia. El gradiente de presión va a ser la diferencia que haya entre los dos extremos. Si nosotros vamos a medir el flujo sanguíneo en esta porción, por ejemplo, de la imagen, debe haber una presión al final de ese vaso y al principio. Entonces, el gradiente o la diferencia va a ser, pues, como su nombre lo dice, la diferencia que haya entre esas dos presiones. Por ejemplo, de un lado podemos tener 120 milímetros de mercurio y del otro 100, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la diferencia de presión sería 20. Esa va a ser el gradiente de presión. Y la resistencia. La resistencia va a ser todo lo que se oponga al flujo, todo lo que se oponga a que la sangre fluya libremente o fluidamente, todo eso va a ser la resistencia. Y generalmente va a estar dada por la pared de los vasos sanguíneos. Ahora, la resistencia va a estar, bueno, va a haber que van a determinar la resistencia que tenga un vaso sanguíneo. Uno de ellos va a ser la viscosidad, es decir, el espesor de la sangre, que se debe principalmente al número de eritrocitos, a los niveles de albúmina o de proteínas en general, porque pues las proteínas pues sí, le van a dar más viscosidad a la sangre. O también el estado de hidratación que tenga una persona va a ser importante en la viscosidad que tenga la sangre. Entonces, a mayor viscosidad puede ser, por ejemplo, por policitemia, que es cuando hay muchos glóbulos rojos, o por una hiperalbuminemia, que es cuando por alguna razón tenemos muchas proteínas, mucha albúmina, y por deshidratación. Entonces, cuando haya deshidratación, la sangre va a estar más espesa. Y cuando haya menor viscosidad,
puede ser por factores como anemia o por hipoalbuminemia, todo lo contrario, menos proteínas o si en algún momento una persona ingiere muchísima agua, pues va a haber menos viscosidad. Entonces, esto va a influir en la resistencia. Por la longitud del vaso también va a ser un factor, porque cuanto más largo sea un vaso, va a ser mayor la fricción que se acumule en el vaso sanguíneo y por lo tanto, pues va a haber más resistencia y la sangre va a fluir menos. Entonces, cada vaso tiene una longitud, pues, fija, pero pero, pues sí, este también va a ser un factor importante. Y el radio del vaso o el diámetro, que va también a tener un impacto muy importante en la resistencia, porque va a estar muy regulado por el músculo liso. Acuérdense que las arterias, pues, por medio de diferentes estímulos, como el dióxido de carbono o una activación simpática o parasimpática del sistema nervioso, vamos a encontrar ya sea vasodilatación o vasoconstricción. Entonces, esta regulación del músculo liso va a estar dentro de las paredes de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si tenemos un mayor diámetro, un mayor radio en el vaso, va a haber menor sangre en contacto con la pared del vaso. Entonces, pues va a haber menos resistencia porque las moléculas de la sangre no van a estar tan en contacto, o bueno, no todas, y va a haber mayor fluidez de la sangre. Entonces va a haber menos fricción y va a haber, por lo tanto, menos resistencia y la sangre va a fluir pues más libremente a través del vaso. Entonces la vasoconstricción va a disminuir el diámetro y la vasodilatación va a aumentar el radio, bueno, el diámetro y disminuyendo la resistencia que haya. Ahora, bueno, en cuanto al flujo sanguíneo, vamos a tener dos formas en que vamos a poder encontrar el flujo sanguíneo. Una de ellas va a ser el flujo laminar y el otro va a ser el flujo turbulento. El flujo laminar va a ser un flujo de sangre pues muy fluido y, y en él vamos a encontrar que el flujo es más rápido en el centro del vaso porque va a haber menos fricción, es lo que les estaba platicando hace rato. Que en la imagen de al lado, en el laminar, tenemos las flechitas que están en contacto con la pared, van a encontrar mayor resistencia porque van a estar en contacto con la pared del vaso. Entonces aquí va a haber mayor resistencia y menor flujo, pero las del centro, como no van a estar en contacto con nada y no van a tener alguna resistencia, van a fluir más rápido y más libremente. Entonces, esta va a ser una característica de los vasos sanos y de los vasos con diámetro adecuado. Y en cambio, en el otro tipo de flujo, en el turbulento, vamos a encontrar unas corrientes en torbellino. Estas van a ser las que se ven aquí en la imagen, que van a estar, no se ven uniformes y no se ven organizadas, sino que es como pues como un remolino ahí que está desorganizado y desordenado. No va a haber un flujo continuo. Esto va a resultar en un aumento del contacto con las paredes. Entonces, aquí se va a perder como esa organización que tenía el flujo, las, en donde solo la parte, bueno, la sangre que estaba en contacto con la pared iba a tener mayor resistencia. Aquí va a haber como más desorden. Aquí va a haber también más resistencia y por lo tanto va a haber menor flujo porque va a estar todo desordenado. Y va a ocurrir cuando hay demasiada presión para un recipiente, en este caso pues va a ser el vaso sanguíneo. Entonces, si tenemos mayor presión, va a haber más tendencia a que se produzca este flujo turbulento. Por alguna oclusión en el vaso, aquí tenemos un ejemplo de algo muy común, como las placas de aterosclerosis, que van a causar una oclusión en el vaso y pues esto va a impedir que el flujo sea continuo y aerodinámico como en el laminar. Entonces aquí no va a ser
organizado. Y entonces el vaso aterosclerótico va a provocar un flujo turbulento. Y estas van a ser las corrientes en torbellino. A diferencia de en el de arriba, que vamos a encontrar un perfil parabólico, que es eso que, o sea, es el hecho de que en la parte central vamos a encontrar mayor velocidad y menor resistencia, y en los extremos, pues vamos a encontrar más resistencia y menos velocidad, pero el flujo va a ir muy fluido. En esta gráfica vemos cómo está relacionada con el flujo sanguíneo. En el flujo laminar vamos a tener, bueno, vamos a ver cómo la presión va a ir subiendo gradualmente, y en el flujo turbulento siempre vamos a encontrar una presión mayor, porque pues va a estar todo desorganizado, entonces la sangre no va a fluir adecuadamente y va a provocar mayor presión. Ok, el número de Reynolds nos va a medir, bueno, va a estar relacionado con este flujo turbulento, porque nos va a medir la tendencia a que se produzcan estas turbulencias. La fórmula va a ser esta, que se ve aquí en la pantalla, y nos va a medir, bueno, va a utilizar las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas. Las fuerzas inerciales van a ser todas aquellas que favorezcan el flujo sanguíneo, y las fuerzas viscosas van a ser todas aquellas que se opongan al flujo sanguíneo, es decir, que ejerzan resistencia en el vaso y pues impidan que haya un flujo continuo. En donde, bueno, aquí pues esta no creo que se la pregunten, pero sí se las van a preguntar que a lo mejor que mide el número de Reynolds. Entonces, la P significa la densidad del fluido, la velocidad, la D significa el diámetro interno de la tubería, pero en este caso pues es aplicado a los vasos sanguíneos. La V significa viscosidad cinemática del fluido, y esa letrita, que no sé cómo se pronuncia, significa viscosidad dinámica del fluido. Y pues vamos a encontrar como la viscosidad y bueno, las dos viscosidades van a estar oponiéndose al flujo, y las densidades y el diámetro pues van a favorecer este flujo sanguíneo. Entonces, si las fuerzas inerciales son mayores, va a haber un flujo continuo y adecuado. Entonces, bueno, aquí en el sistema circulatorio, en el caso del organismo, vamos a encontrar el número de Reynolds, no tiene como dimensión, entonces solo es el número y ya, y va a medir como, pues sí, que nos va a medir también como a qué velocidad, cuál es la velocidad límite en la que si rebasamos esa velocidad, pueden comenzar pues a darse las turbulencias. Entonces, bueno, aquí en el sistema circulatorio, el número de Reynolds es de 200 a 400. Normalmente encontramos en los vasos sanguíneos. Sin embargo, en los grandes vasos, como en la arteria pulmonar y en la arteria aorta, va a aumentar hasta 2000 durante la fase rápida de eyección. Entonces, aquí es muy probable que encontremos turbulencia o este tipo de flujo. El cambio de diámetro y la velocidad van a ser también factores que van a desencadenar este tipo de flujo. Entonces, a mayor velocidad, más probabilidad de que haya este flujo, y a mayor diámetro, pues también. Otro concepto importante va a ser la capacitancia, que se va a referir a la facilidad con la que el flujo sanguíneo puede pasar a través de un vaso. Entonces, esto va a estar relacionado con la fórmula de Poiseuille, que destaca cómo el radio de un vaso va a influir muchísimo en la facilidad con la que la sangre fluye a través de los vasos. Entonces, por medio de esta relación, se va a comprender cómo los cambios en el diámetro de cada vaso van a afectar muchísimo la resistencia y la conductancia.
Aquí encontramos como capacitancia, bueno, aquí en una notita, que también nos va a indicar como qué tanto puede estirarse un vaso sin aumentar significativamente la presión. Por ejemplo, las venas estarían colapsadas si estuvieran vacías, pero pueden distenderse, o sea, pueden, como un globo, pueden extenderse. Y esta propiedad se va a conocer como compliancia, que están muy relacionadas. Aquí en la imagen de abajo vemos un vaso grande, como pues sí tiene que ver mucho cómo fluye la sangre, en medio pues va a fluir más. Entonces, si tenemos un vaso pequeño, la única cantidad de sangre que está pasando va a estar en contacto con las paredes y pues va a ser menor el flujo sanguíneo. Aquí tenemos la ley de Poisson y bueno, aquí tenemos un ejemplo y cómo lo podemos aplicar. En donde dice radio igual a 1, tenemos un vaso sanguíneo pues de diámetro normal, ¿no? De diámetro de 1. Entonces, por ahí, el flujo sanguíneo va a ser de 1 mililitro por minuto. Pero fíjense cómo si aumenta una unidad, el diámetro o el radio, va a aumentar hasta 16 milímetros por minuto. Pero si aumentamos otras 2 unidades, fíjense hasta cuánto aumenta, hasta 256 mililitros por minuto. Entonces, esto se va a llamar, o bueno, esto quiere decir la ley de la cuarta potencia, en donde, o sea, lo normal sería que si aumentas uno, aumente 1 mililitro, ¿no? Por ejemplo, en el flujo. Pero no, entonces esto nos indica la importancia que tiene, cómo es que cambios tan pequeños en el diámetro de los vasos van a significar pues muchísimos cambios en el flujo sanguíneo. Y el ejemplo del ejercicio también aplica aquí, como cuando estamos haciendo ejercicio, cómo es que se pueden dilatar pues muy poquito, pero a pesar de que se dilaten muy poquito, el flujo sanguíneo va a aumentar muchísimo. Ahora, la conductancia. La conductancia va a ser la forma en la que la sangre pues va a recorrer todos los vasos sanguíneos, cómo la sangre se comporta a través de los vasos sanguíneos. Entonces vamos a tener dos tipos, en serie y en paralelo. Aquí, bueno, aquí tenemos un ejemplo. La conductancia, en serie, quiere decir que vamos a sumar toda la resistencia que encontramos en un determinado vaso. Por ejemplo, si sumáramos desde la aorta hasta la vena cava, tendríamos que sumar todas las resistencias para poder conocer pues la resistencia total, ¿no? Pero sí, eso si lo midiéramos como si fuera un único recorrido. Entonces tendríamos que sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 y así, ¿no? Y en la de abajo tenemos una conductancia en paralelo, en donde va a estar distribuido las resistencias y es así como lo encontramos en nuestro cuerpo, cómo se van ramificando las arterias, las arterias en arteriolas y hasta los capilares, ¿no? Entonces, cada rama va a tener su propia resistencia. Entonces, de esta manera de esta manera encontrar menos resistencia, porque a que si la encontramos en serie. Entonces, aquí está más ejemplificado. Tenemos aquí un vaso sanguíneo, entonces se va a sumar la resistencia que encontremos, no sé, en el cerebro, en los vasos sanguíneos del cerebro se van a sumar, ¿no? Más la que encontremos en el músculo esquelético, más las de los riñones, más las de un miembro, por ejemplo, se van a sumar. Entonces, si quitáramos, por ejemplo, si a alguien le amputan una pierna, ya no va a haber o sea, ya no va a encontrar una forma en la que se distribuya la resistencia. Entonces, va a haber mayor resistencia vascular periférica porque va a haber menos flujo, porque pues hay menos vías por las que se pueda distribuir esa resistencia. Entonces, esto va a favorecer, por ejemplo, una mayor presión. Entonces, esta es la importancia de la conductancia en serie y en paralelo.
Ahora encontramos la viscosidad. La viscosidad va a ser, pues, qué tan espesa o qué tan pegajosa, podría decirse, está la sangre. Y va a estar dada principalmente por el número de eritrocitos que tengamos. Entonces, de la sangre, bueno, esto se va a llamar el hematócrito, va a ser cuánta parte de la sangre va a ser glóbulos rojos. Esto va a ser el hematócrito. En mujeres va a ser de 38, las cifras normales, y en los hombres va a ser de 40. Entonces, aquí en la imagen tenemos pues una normal que es de 40 más o menos, pero si tenemos anemia, si tenemos menos glóbulos rojos, por ejemplo, pues va a haber menos viscosidad. Por otro lado, si tenemos policitemia, tenemos más glóbulos rojos, pues va a haber mayor viscosidad. Y esto tiene importancia en, pues por ejemplo, que en el corazón le va a costar más sangre, perdón, más trabajo, le va a costar más trabajo bombear toda la sangre porque va a estar más pesada. Entonces, aunque hace rato vimos que a mayor viscosidad, hay menos resistencia, más resistencia, perdón, pues no es tan bueno esto porque pues al corazón le va a costar más trabajo bombear esa sangre. Aquí en esta gráfica vemos como la viscosidad, por ejemplo, del agua, como referencia, es de 1. Y la viscosidad del plasma va a ser más o menos la del agua, pero en la sangre va a ser aproximadamente de 4. Entonces, conforme va aumentando el hematocrito, va a aumentar la viscosidad. Y pues esto, les digo, pues vamos a tener una sangre muy pesada y le va a costar al corazón bombearla y por lo tanto, pues se van a activar mecanismos de compensación y esto pues no es bueno. Bueno, para ver la viscosidad de la sangre, aquí está una centrífuga en donde se utiliza para eso. Ahora con la resistencia, bueno, ya la vimos hace rato, ya vimos el concepto, pero pues va a ser cualquier impedimento al flujo sanguíneo de un vaso, cualquier cosa que se oponga a que la sangre fluya. Y vamos a tener una resistencia vascular periférica total y una resistencia vascular pulmonar total. La resistencia acá va a estar el gasto cardíaco. Bueno, aquí tenemos la fórmula de la resistencia, que si vemos, bueno, si nos acordamos de la de acá. Ay, ¿dónde está? No está. Pero bueno, aquí está la fórmula de la resistencia y tenemos la diferencia de presiones, que es lo que les explicaba en los extremos. El triangulito y la P significa la diferencia o el gradiente de presiones sobre el gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a ser igual al flujo sanguíneo. Pues el gasto cardíaco va a ser cuánta sangre bombea el corazón en un minuto y aproximadamente son 5 litros por minuto. Entonces, es similar. Podemos sacar la resistencia, bueno, para sacar la resistencia o para sacar el flujo, pues ya nada más hacemos las modificaciones en esta fórmula. Y aquí encontramos, por ejemplo, que en la resistencia vascular sistémica o periférica vamos a encontrar la diferencia de presión, el extremo venoso y el extremo arterial va a ser de 100. Y el gasto cardíaco, por ejemplo, que sea de 100 mililitros por segundo, vamos a tener una resistencia de 1. Y también, bueno, va a ser diferente o independiente a la resistencia vascular pulmonar total. Ahora, la ley de Ohm, en electrónica, creo. Bueno, la ley de Ohm se utiliza para medir pues la corriente, ¿no? De voltajes en la electricidad, en donde la I va a ser la corriente, la E va a ser el voltaje y la R va a ser la resistencia. Esa es la ley de Ohm. Sin embargo, acá en el sistema circulatorio la podemos aplicar esta misma fórmula, pero pues en el sistema circulatorio, en donde tenemos que el flujo, que sería la corriente, va a ser igual
al cambio de presiones sobre la resistencia. Y aquí encontramos una ejemplificación. Este es un vaso sanguíneo en donde si queremos calcular el flujo sanguíneo, vamos a tener la presión 1 y la presión 2. Entonces vamos a calcular la diferencia entre estos dos extremos y lo vamos a dividir sobre la resistencia, que va a ser todo lo que se oponga. Y esta va a estar ejercida principalmente o generalmente por las paredes del vaso sanguíneo. Entonces, aquí en la fórmula podemos ver cómo la diferencia de presión va a ser directamente proporcional al flujo, es decir, entre más diferencia haya, no entre más presión haya en algún extremo, entre más diferencia haya, va a haber mayor flujo. Sin embargo, a mayor resistencia vamos a tener un menor flujo, o a menor resistencia que haya, vamos a tener un mayor flujo. Ahora vamos con la distensibilidad. La distensibilidad la vamos a encontrar en las venas, dijimos, y va a ser la capacidad de un órgano o tejido o un vaso sanguíneo, que es lo que estamos viendo ahorita, para expandirse o distenderse en respuesta a cambios en la presión interna. Esto va a ser importante porque nos permite, bueno, le va a permitir a los vasos acomodarse al gasto pulsátil del corazón, porque si no tuvieran esta capacidad de distenderse, pues la sangre pasaría como desde la aorta, imagínense, con toda la presión de la aorta pasaría hasta la vena, llegaría con la misma presión. Entonces, esto va a proporcionar un flujo de sangre continuo, como si fueran ondas en las que se va a ir distribuyendo o va a ir disminuyendo la presión que salga desde la aorta. Entonces, las arterias, recuerden que va a ser en donde vamos a encontrar unas paredes fuertes y gruesas. Y las venas van a ser las que van a tener esta capacidad, principalmente la distensibilidad, y van a ser 8 veces más distensibles que las arterias, porque las arterias, por lo mismo de que reciben mayor presión, pues van a tener unas paredes gruesas y fuertes, entonces no se van a poder expandir o distender fácilmente. Y la distensibilidad se va a centrar en cómo el volumen cambia en respuesta a la presión, mientras que la compliancia, ahí se está mal, se va a expresar como lo inverso de la distensibilidad y se va a utilizar como en el contexto de la elasticidad y la capacidad de adaptación a los tejidos, o sea, qué tanto las venas se van a poder extender para que todo el volumen de sangre pase por ellas. Ahora, la tensión de la pared vascular va a estar relacionada con la ley de Laplace, que, bueno, en el contexto de función circulatoria se va a aplicar principalmente a las paredes de los vasos sanguíneos y va a ser esencial pues sí, para entender la distribución del estrés que se está ejerciendo sobre las paredes de los vasos y la tensión pues, de estos mismos vasos. Aquí está la fórmula y bueno, la tensión de la pared va a ser la T para un tubo, bueno, para el vaso sanguíneo, y va a ser proporcional al gradiente de presión transmural que se ve aquí en el dibujito. Y bueno, esta ley va a ser pues muy importante para comprender la distribución de la presión y la tensión en las paredes de las arterias, porque pues la presión que ejerce la sangre, pues va a recaer sobre la pared de los vasos hacia todas las direcciones. Y después pasamos ahora con la función del endotelio. Vamos a tener 3 tipos de endotelio. El primero va a ser el sinusoide, en donde vamos a encontrar pues todas estas como ventanitas u hoyos que pues van a permitir que moléculas muy grandes pasen a través de ellas hacia el intersticio o de los tejidos hacia la sangre. Y este va a ser común, por ejemplo, en el hígado, en donde
en donde necesitamos que moléculas muy grandes puedan ser intercambiadas. El fenestrado, que va a tener muchos poros, si se dan cuenta aquí en la imagen, va a tener poros también para que puedan pasar moléculas, proteínas, pero a lo mejor muy chiquitas, y bueno, principalmente nutrientes, ¿no? Que se tienen que intercambiar en el riñón, en los riñones. Y el continuo, un endotelio continuo, va a ser pues aquel que no tiene nada, entonces va a ser muy difícil que se puedan intercambiar moléculas grandes. Y esto, pues, ¿en dónde lo necesitaríamos? En el corazón, en el cerebro, porque en el cerebro necesitamos una barrera hematocefálica muy, pues, muy protegida. Necesitamos que el cerebro esté muy protegido, entonces no tiene que permitir el endotelio que pase cualquier cosa. Ahora, entre las funciones principales del endotelio, vamos a tener el endotelio va a mantener la sangre en un estado fluido, en un estado líquido. Y esto pues va a ser por medio de regular la coagulación. Entonces el endotelio va a tener esa función importante. Otra función va a ser que modula el músculo liso, el tono del músculo liso, a través de diferentes sustancias. Por ejemplo, del endotelio se va a derivar el óxido nítrico, que va a ser un potente vasodilatador, muy importante. La prostaglandina I2 también va a ser un vasodilatador que va a relajar a este músculo y va a favorecer que haya un mayor flujo sanguíneo, y esto va a ser también derivado del endotelio. Sin embargo, hay otras sustancias que van a hacer lo contrario, van a constriñir los vasos sanguíneos. Por ejemplo, la angiotensina 2 va a ser importante porque va a constriñir los vasos sanguíneos para que pueda aumentar la presión arterial. La endotelina también va a ser un potente vasoconstrictor, el tromboxano A2 y el anión superóxido. Entonces va a regular principalmente el músculo liso. Entre otras funciones va a ser que metaboliza ciertas hormonas como la angiotensina. Aquí en la imagen tenemos la vía de la angiotensina, pero ahorita pues me parece que no se la tienen que aprender. Solamente es importante que el endotelio va a convertir, o bueno, va a activar a la angiotensina 1 para que pase a la angiotensina 2, que va a ser quien va a actuar en el receptor de la angiotensina 2 para que pueda disminuir la presión y ejercer todos sus efectos. Entonces, esto es por medio de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, y esta enzima convertidora de angiotensina 1 a la 2 la vamos a encontrar en el endotelio. Para la inflamación va a ser muy importante porque el endotelio va a estar en contacto con los neutrófilos, con todas las células mononucleares, como los linfocitos, por ejemplo, que van a atraer a más células en algún sitio de inflamación o que haya daño. Pues va a estar en contacto con este endotelio y bueno, va a ejercer todo el mecanismo de inflamación, dejando pasar a células y así. Entre otras características que tiene el endotelio va a ser que, pues, principalmente va a transportar los fluidos, los metabolitos y las moléculas grandes por medio de receptores, por medio de canales, por medio de las muchas sustancias también pasan a través de los espacios que hay entre las células. Entonces, todo esto va a ser gracias a que las células tienen receptores y canales que les facilitan pasar, porque si no sería imposible el intercambio de metabolitos y nutrientes. También va a afectar el músculo liso. Puede que, en los vasos sanguíneos, de manera fisiológica o no fisiológica, puede crecer células del músculo liso, y esto pues puede ser perjudicial para que haya un flujo adecuado. Y para la angiogénesis,
para la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos en donde puede que existió algún daño celular o algún daño en algún vaso sanguíneo, se va a formar a través de las células endoteliales, porque estas van a ser la base que pues le van a enseñar el caminito a, a- a las nuevas células para saber en dónde se tienen que formar. Y bueno, eso sería todo por parte de los temas. Hasta aquí, bueno, ¿tienen alguna duda respecto a algún tema o subtema que no haya explicado bien o que les haya quedado alguna duda? ¿No? Creo que no. Ok. Bueno, pasamos por la sección de preguntas. La primera va a ser, ¿cuál de las siguientes? Bueno, respondan, aunque no se la sepan o hagan o intenten responder. Y si no se la saben, pues no pasa nada, ahorita le explicamos. Lo importante es que participen porque recuerden que solo no les van a dar constancias a todos, entonces es importante que participen, aunque se equivoquen, no importa. ¿Cuál de las siguientes aumentará el flujo de sangre a través de una arteria? A, el aumento de la longitud de la arteria, el aumento de la presión al comienzo de la arteria, la disminución del diámetro de la arteria, el aumento de la resistencia, el aumento de la presión al final de la arteria. Presión al comienzo de la arteria. Al comienzo, sí, justamente ese. Muy bien. La siguiente Y es, la ¿cómo, perdón? que iba a responder la segunda es glucosa en sangre. Ajá, muy bien. Muy bien, recuerden que la resistencia, el ritmo cardíaco o la frecuencia cardíaca, que es lo mismo, el volumen la salida cardíaca, es decir, cuánta sangre sale, sí van a ser factores que van a afectar la presión arterial que tengamos. Pero pues la glucosa no tiene nada que ver. Pero la resistencia, el ritmo, el volumen y el gasto cardíaco sí son conceptos que vimos. ¿Cuál de los siguientes vasos tiene mayor caída en la presión arterial absoluta? Capilares. No, no, los capilares, recuerden que aquí va a ser donde va a haber intercambio. Todo el intercambio que haya va a ser aquí en los capilares. Esa va a ser casi su principal función. Y sí, el intercambio. En las arteriolas sería la opción correcta, porque en las arteriolas recuerden que van a ser las que van a regular todo el flujo sanguíneo de cada tejido, van a ser las arteriolas por su capa muscular que tienen capacidad de contraerse y de dilatarse, más que todas las demás. Las vénulas, pues no, y las arterias tampoco. Serían las arteriolas las que regulan todo eso. Y cuando la sangre llega de la aorta o de los vasos grandes hacia las arteriolas, pues va a haber una caída por lo mismo del músculo, su capacidad que tienen para dilatarse. Ok, la siguiente se expresa como el cambio en el volumen del vaso por unidad de cambio en la presión. Y Te cortaste, no te escuchaste bien, ¿puedes repetirlo? es distintibilidad. Sí, muy bien, sí, es esa. Capacitancia, recuerden que es nada más, habla nada más de volumen en las venas. Las venas pues tienen la característica o la capacidad de capacitancia de la sangre. El flujo sanguíneo pues no, porque eso es por unidad de tiempo. El volumen, pero por unidad de tiempo. Y la compliancia tampoco. En un vaso sanguíneo, ¿dónde es la resistencia más baja que existe en el flujo laminar?
recuerden que parte de las moléculas pega en las paredes. Entonces, aquí hay mayor resistencia. Entonces, ¿cuál sería? Ya se las dije. En el centro. En el centro, sí, muy bien. Porque la sangre no va a estar en contacto con algo que se oponga. No va a haber fricción por parte de las paredes. Entonces, pues la resistencia va a ser menor ahí. La siguiente nos dice, ¿cuál de los siguientes tiene mayor capacitancia y volumen sanguíneo? Esta ya se las dije en la pregunta anterior. Que serían las venas, ¿no? Ajá, justo, sí, muy bien. Sí, las venas van a ser las de mayor volumen y mayor capacitancia, siempre. Y las arterias o las arteriolas van a ser las que van a ejercer mayor presión y menor volumen. Las últimas dos. En un vaso sanguíneo, ¿dónde es la...? Ah, ya, esta ya, se repitió. Perdón. No, ya, se repitieron las dos. No las puse. Sí. Bueno, sería todo. ¿Tienen alguna duda del tema? Igual si les surge alguna duda con respecto al tema, o aunque no sea del tema, pueden mandar mensaje y tratamos de respondérselas. Que quede claro, para que quede claro. Y bueno, entonces sería todo. Si no tienen ninguna duda. Bueno, muchas gracias. Gracias, Dianita, y gracias a todos. Descansen y buenas noches. Gracias, buenas noches.